y muy buenas tardes para todos. Bienvenidos, seguimos el vivo aquí en la tele y por supuesto retomamos un poquito lo que fue la presentación, el anuncio de las medidas por parte del Ejecutivo en el día de ayer. Algunas medidas que muchos comparten, otras se cuestionan. Me gustaría saber sus opiniones y las de ustedes del otro lado, por supuesto. Repasemos. Después de horas de trabajo, ayer y hoy tenemos algunas medidas de carácter obligatorio y repito, algunas recomendaciones. La primera, el teletrabajo en todas las oficinas públicas, obviamente sin resentir la actividad. Hay algunas que necesariamente tienen que ser presenciales, pero va a ser la gran minoría de ellas. Segundo, y ya vi que algún medio lo ha informado y lo quiero reafirmar, la cancelación de todos los deportes en ámbitos cerrados, incluyendo el básquetbol. Estamos hablando de gimnasios, estamos hablando de toda actividad que sea en espacios cerrados. El cierre de bares, restaurantes y similares afines a las 12 de la noche. Hemos recibido denuncias y quejas sobre el transporte urbano, suburbano, el interdepartamental. Vamos a reafirmar, vamos a ser más severos en los controles de que se cumplan con los protocolos y con el aforo correspondiente, además de algunas prácticas que están claramente establecidas. Medidas todas necesarias, todas justas, faltaron otras o se exageran en algún punto. ¿Qué pensás, Pepe? Había que hacer un cortafuegos, era necesario. A modo de ser reiterativo, voy a decir nuevamente la frase que vengo diciendo desde hace tiempo. Cuando se inicia una pandemia, todas las medidas parecen exageradas. En medio de la pandemia ya avanzada, todas las medidas parecen insuficientes. Es lo que podemos estar pensando muchos en este momento, pero había que hacerlo. Tengo toda la sensación, por lo que he hablado, que este es el comienzo, además, de una serie de medidas. Ojalá que me equivoque y dentro de 18 días no haya que tomar otras medidas, pero todo indica que dentro de 18 días las clases habrán terminado ya formalmente, terminan el 18, precisamente hay un tema menos allí, pero me parece que es el inicio de una serie de medidas y ojalá esté equivocado y dentro de 2 semanas las cosas cambien. Sin atentar contra la marcha de la economía en términos más generales. Es sin atentar contra la marcha de la economía porque es inevitable, todos lo estamos sufriendo. Uno trata de ser empático, primero con el presidente de la República. La verdad que no me gustaría estar en su lugar. Realmente hay que tomar decisiones muy firmes, muy concretas, pero también cuidar la marcha de la economía porque... Y que le van a ser además muy ingratas a determinados sectores, ¿no? Y ya lo están haciendo. Seguramente hoy la gente de los clubes, de los gimnasios, está diciendo ¿y por qué a mí? Lamentablemente la falta de solidaridad de la gran mayoría llevó a que esta situación derivada en esta situación que estamos viviendo hoy día. Yo ayer dije, esto es como el relámpago. Primero vemos la luz, después sentimos el sonido. Esto que estamos viendo hoy ocurrió hace 15 días. ¿Qué va a pasar dentro de 15? Y ponete en el lugar de un dueño de un gimnasio que tiene que cerrar en este momento, que por ahí las noticias le muestren otra tamborileada en la esquina de no sé dónde. Doy el ejemplo del tamboril porque es lo que ahora está sobre la mesa. Pero una aglomeración X en tal lugar. Qué indignante, ¿no? Porque queda gente sin trabajo. Queda gente que vuelve eventualmente al seguro de paro. Y otros no toman ninguna precaución y son irresponsables, aún a sabiendas de que hay gente que le está pasando mal. Es muy delicado el tema. Sí, perdón. Sobre la medida puntualmente quisiera insistir en algo que también vengo insistiendo, es el tema del transporte, que ayer de alguna manera el presidente hizo referencia muy clara. Me gustaría de verdad que se controlara porque está muy complicada la situación en el transporte urbano, que se manejara el aforo del transporte suburbano interdepartamental. Que pusieran más frecuencias. Sé que es complejo, sé que afecta directamente a esa industria, pero hay que hacerlo. ¿Qué pensás, Pablo? Medidas previsibles, creo que de pronto se pudieron haber aplicado capaz que una semana atrás. Digo, no puedo cuestionar al equipo asesor científico, evidentemente me parece que tendrían que haberse tomado un poquitito antes. Medidas que claramente, lógicamente, no son simpáticas y sobre todo para los sectores que en este momento son afectados, ¿no?
Pero en realidad el tema es esa gente, esa falta de empatía que hemos venido viendo últimamente en cuanto a las aglomeraciones, los tamboriles, determinadas reuniones en plazas y demás, que terminan provocando esto, terminan provocando la falta de trabajo, pérdidas de puestos de trabajo, termina provocando que de pronto algunos comercios, como son los bares, bares y afines, que algunos, vamos a entendernos, cumplían con las medidas y otros no, ¿verdad? Pero terminan perjudicando lógicamente a la economía de esos sectores. Creo que son insuficientes, pero como dice Pepe, me parece que esa cuenta de mayor cantidad. Yo soy partícipe de que las clases deberían de haberse suspendido también en su totalidad por los días que están faltando y alguna otra cosa más. Habrá que esperar. En los hechos hay muchas que están cerrando ya. En los hechos hay muchas que están cerrando, por contagios que están teniendo, ¿no? Entonces, capaz que prolongar lo que queda de las clases me parece que no era tan necesario. Pero en fin, digo, esperemos que estas medidas tengan resultado. Dudo mucho, con la actitud de algunos sectores de la sociedad que siguen manteniendo esa postura de que no pasa absolutamente nada, de que esto se pueda revertir solo con estas medidas. Por aquí. Bueno, gobernar es tomar decisiones, tomar medidas, y en esas medidas a veces, bueno, dejás gente que realmente las afectás y otra gente que la liberás de cargas o responsabilidades. A mí me desagrada bastante que justamente uno de los sectores más afectados sea el deporte. El deporte en lugares cerrados. Yo creo que el deporte en lugares cerrados tiene algún paliativo en estas épocas, porque hay muchos gimnasios que ya están empezando, por lo menos sus profesores, a usar de espacios públicos. Creo que si no es así, el Estado debería ayudar a esos gimnasios a buscar los lugares, a generar los debidos permisos para que se usen. Lo que es máquinas, pesas, ese tipo de cosas, no se pueden mover. Pero hay gimnasios que ya hoy, por ejemplo, me consta, empezaron sus profesores a nuevamente retomar las clases. ¿Por qué será que el gimnasio aparece como un... Digo, sí, han habido contagios, es verdad, pero tal vez excepcionalmente. ¿Por qué es un escenario que supone tanto riesgo versus otros, ¿no? Que también tienen lugar bajo techo. Por varias razones. Una es un tema de metros cúbicos, es un tema de vestuarios y también el gimnasio de alguna manera, y yo lo lamento mucho por ello, lleva la paliza de las cosas que han venido pasando en el básquetbol en estos últimos días. Creo que eso inclusive apresuró la toma de algunas decisiones. Así que a mí me parece que, bueno, hoy vi algunos tweets, algunas cosas, porque además cuando pasan este tipo de cosas todos somos infectólogos, todo el mundo sabe más que el GAT, sabe más que Salinas, sabe más que el presidente. Algunos decían, bueno, vamos a tener que, si queremos hacer ejercicios en lugares cerrados, vamos a tener que hacerlo adentro de algún shopping o alguna iglesia. Ese tipo de cosas. ¿Tiene un punto ese comentario, por más irónico y jocoso que sea? Porque se dice mucho que, cierra por acá, pero los shoppings siguen abiertos, pero las iglesias siguen... A ver, tratemos de entender la lógica. ¿Por qué es eso? Bueno, no quiero acaparar el uso de la palabra. Lo que voy a decir es lo siguiente. En los shoppings, la congregación de shopping, la asociación de shopping contrató a 2 infectólogos grado 5 para asesorarse. Tienen inspección general de trabajo semanal, tienen un equipo y un protocolo que se hace permanente y tienen también un tema de metros cúbicos diferente a la del promedio de los gimnasios. Pero además no tienen allí, no hay detectado brotes. Sí hubo 2 o 3 contagios aislados, pero no ha habido brotes. Donde ha habido brotes es en lugares anexos a los shoppings, pero no adentro del shopping. Esa es la razón por la cual creo que el gobierno en esta instancia decidió no afectar el tema de los shoppings. Bien. El tema de las iglesias no me queda tan claro. Por acá, Selva. Bueno, yo creo que las medidas eran esperables porque efectivamente cambia la situación y deben cambiar las tácticas. No la estrategia, que la estrategia siempre fue apuntar a la responsabilidad social ciudadana, cosa que me parece buena como estrategia. E incluso ayer, en algún momento, el propio presidente me gustó que dijera el desafío que tenemos es no pasar, tenemos un desafío mayor, dijo, no pasar no solo a la zona naranja, sino tratar de retroceder a la zona verde, cosa que es más difícil de acuerdo al grupo científico.
pero esos desafíos que me parece que pulsan la atención de los uruguayos y que a veces hasta en el fútbol uno lo ve, estando en las malas, la gente ¿no? hace lo imposible para poder ganar la competencia. Y él lo planteó así, en esos términos, como si fuera una competencia contra el avance, digamos, de la pandemia. Sí. Sobre las medidas en concreto, a mí me hubiera gustado que quizás se hubieran tomado más días, no solamente hasta el 18 de diciembre. Segundo, me hubiera gustado, no me parece que lo de las clases afectara demasiado terminar las clases, sí la medida de no hacer los actos, eso me pareció sumamente acertado, los actos que se Sí, hacen sí, los siempre en protocolares, este sí. curso. Y sobre una medida que me sorprende que no se tome es la de obligar a la gente a usar el barbijo. Yo creo que el barbijo ha sido uno de los elementos que sin discusión tiene resultados. Y volvemos a la discusión Entonces, eterna. No me lo quiero poner. ¿Desacato arrestado? ¿Qué haces? No, pero si tú desde la autoridad máxima decís que es obligación, así como tú entras a un shopping o entras a un supermercado y no podés entrar si no tenés el barbijo puesto. Exacto. Sí. Yo uso mucho la máscara, pero una máscara, Pero ¿no? ya que no suple máscara al tapaboca. No, pero bueno, no voy a discutir el tema porque es cierto que si estás en una reunión cercana tenés que usar el barbijo. Pero la máscara, por ejemplo, para caminar te sirve Bueno, claro, sí, sí. y te permite respirar mejor porque el barbijo tiene la dificultad de que con el calor te agobia y además estás respirando. Pero yo he visto a la gente haciendo caminata en multitud, así en la Rambla, y la mitad de la gente está sin barbijo. Y no están con el... Porque la gente camina a diferente velocidad, eso es natural. Uno va muy rápido, otro capaz que vos empezaste diciendo, tomo la distancia del que va adelante. Sí, sí. O no había Voy nadie a la hora que tú saliste. Claro, voy a 2 metros del que va adelante, pero resulta que pasa uno corriendo. Tú recién preguntabas lo del gimnasio. Sí. Bueno, el gimnasio tiene varias contraindicaciones. Primero, La respiración. la las respiración gotitas. agitada. Sí, claro. Segundo, la transpiración. Tercero, que si vos tosés y dejás En el aparato. que sí. lo usa enseguida otro y no siempre en todos los gimnasios se desinfecta para que lo use el segundo, el que sigue, no pasa eso en todos los gimnasios. Entonces, bueno, es un vehículo de contagio importante el gimnasio. Yo creo que la medida que se tomó sobre gimnasios y sobre espacios cerrados, yo la comparto totalmente. Y me parece que lo que decía recién Pupo, de que esos clubes puedan actuar en plazas o en lugares abiertos, me parece ideal para no perder incluso, porque creo que el deporte es sano. Y me remito a otra cosa que dijo Salinas, que me parece re importante, y yo creo que hay que insistir en esto. Si vos sos un contacto, que no sos el contacto directo con quien tuvo COVID, pero sos un contacto de segundo plano, es decir, estás conviviendo con una persona que tuvo contacto con alguien que Sí. efectivamente dio positivo, vos automáticamente tenés que tener la responsabilidad de aislarte, porque tú no sabés si ya fuiste contagiado o no por esta persona que sí tuvo contacto directo. Y eso la gente todavía no lo dimensionó. Entonces, si vos no haces ya la burbuja antes para no contagiar a los demás, no vas a parar nunca la cadena. Y otra cosa que a mí me gustaría muchísimo que hiciera el GACH, o sea, los científicos en concreto, es explicar cómo actúa el virus en el organismo, qué daños hace a los tejidos, cómo se disemina, cómo se propaga a una ¿Y cómo se velocidad queda? mayor. ¿Y cómo se queda? Y cómo quedás luego, cómo tenés secuelas que son difíciles después de levantar. Entonces, a mí me parece que esas cosas, sin generar miedo, pero sí la cruda realidad, Bien. ayudarían. Sin duda. Tenemos que hacer la primera pausa. Les quiero dar un dato. Mira, con préstamos en la mano, tu aguinaldo